también fue el primero que supo que le había puesto de novia con mi marido y que me alentó. Parece que juntó información y dijo, es un buen tipo, como diciendo, puede ser. Bueno, ahora hace 47 años y medio que estamos casados, hemos tenido 9 hijos y tenemos 33 nietos y medio. Bueno, digamos 34, solamente que la última nacerá en mayo. Así que evidentemente fue una intuición muy certera. Y la Arquideo también la tuve primero como maestra en época así de comienzo de universidad cercana, con buenos consejos, y después se llamó la Comisión Arquidiocesana de las Mujeres, donde ella soportaba mi espontaneidad y yo admiraba su aplomo. En fin, hubo ahí una especie de intercambio. Pero así que ver a Teresa, que ella conoce, ella sabe cuál es nuestro parentesco, que es a través de la filosofía de la UCA, ¿no? Donde, bueno, se establecía realmente una cercanía muy grande entre de los docentes entre nosotros y docentes y alumnos. Bien, entonces saben que lo hago en el marco de este agradecimiento. Primero quiero decirle que de lo que le voy a hablar hoy no es tanto una cuestión teórica, sino que en todo caso es la sistematización de algunas experiencias fuertes que a lo largo de mis más de 40 años de docente me han acompañado y que han puesto en evidencia quizás lo que para mí es el núcleo central del trabajo de ser docente, de ser educadora, tanto con mis hijos como con alumnos, alumnas o con mis nietos inclusive, ¿no? Porque eso siempre sale. Y hasta podría decir que, lo van a ver cuando termine de decir estas 5 funciones, podrían funcionar también en las relaciones interpersonales, más allá de la que tenemos específicamente como educadores. Entonces, donde aprendí mucho, en vez de ser en la universidad, el trato con la gente, con los alumnos, fue en la escuela secundaria. Yo durante 12 o 13 años di clase en escuela secundaria, en un colegio de San Isidro, pero sobre todo en el Cristóforo Colombo, que es un colegio italiano o ítalo-argentino que funciona creo que se llama Núñez, esa zona, donde tuve muchos alumnos muy distintos entre sí, y bueno, la espontaneidad y frescura y las dificultades que se presentan con gente fresca y espontánea, me enseñaron unos cuantos elementos concretos del trato con las demás personas. Y le voy a hablar de eso. Bien, perfecto. Entonces empecemos por el comienzo. Son 5 funciones. La primera la voy a llamar protección. Y voy a explicar que la palabra protección viene de poner techo a algo, ¿no? Un techo que favorece. El techo se pone para defender de lo que podría ser molesto o peligroso. ¿Qué sé yo? Estoy pensando lluvia, granizo, alguna cosa de este tipo. Y muchas veces en el aula, ahora se llama se llama bullying, pero siempre existió. Existen prácticas que toman algún chico o alguna chica de punto, bueno, y lo someten a una forma de agresión sutil o no tan sutil, que necesita la intervención de un adulto. Eso seguro. Entonces, parte de nuestra función consiste en ver la situación del grupo, que no se trata solo de una relación individual, sino también que es la relación de nosotros con el grupo con nosotros. Entonces, esa observación nos permite ver cuándo es necesaria una intervención protectiva, porque seguramente entre los chicos hay... Bueno, tenemos un paréntesis. Las cuestiones de la virtualidad, tenemos que tener un poquito de paciencia.
Ahí volvimos. Volvimos. Se ve Ahí que no está. está de acuerdo con lo que estaba diciendo. Dígamelo en la cara, no estamos de acuerdo. Apagamos la cara. Bueno, entonces quería... Por una cuestión ministerial, yo tenía que cumplir 18 horas semanales de clase, entonces al cerrarse un curso en el liceo me reacomodaron en lo que se llama la escuela media, donde aprendí un montón porque son chicos más chiquitos y entonces no es cuestión de lo que uno sabe, sino realmente del manejo del grupo, de la cercanía con cada persona. Y un día entro a un aula de prima media, así que eran chicos de 11 años, y encuentro uno arrasado en lágrimas y otro levantado que con el dedo acusador le decía, ¡ladrón! ¡Ladrón! ¡Sos un ladrón! Bueno, el chico no da más, entonces yo intervine y dije, pará, un momento. Bueno, vos andá al baño, te lavas la cara y cuando estés tranquilo volvés. Y mientras tanto yo empecé a investigar. Entonces el que le gritaba ladrón dijo, ¿cómo usted va a preguntar? Dice que soy un mentiroso. No, digo, me acuerdo que se llamaba Ezequiel. No digo que sos un mentiroso, pero igual yo soy el adulto a cargo, tengo que saber qué pasó. Entonces empecé, ¿y por qué no robó? Bueno, miré lo que había robado y era, digamos, un sacapunta, un transportador, una reglita, es decir, todas cosas minucias realmente. Tenía una mochila, tenía un reloj incorporado, lucecitas, no daba la impresión de que necesitara esos objetos. Yo digo, miren chicos, esto no tiene sentido, miren su mochila y miren lo que robó. Realmente una chica se animó a hablar, dado que estaba yo protegiendo el ambiente, y dijo, no, lo que pasa es que Ezequiel le dijo que nadie tenía que ser amigo de él. Lamentablemente no me acuerdo el nombre de la víctima, qué horror. Que nadie tenía que ser amigo de él. Entonces era una especie de venganza sutil, qué sé yo, de alguien que se sintió debilitado, no solamente, sino que encima le hicieron un cordón alrededor para que nadie se le acercara. Tremendo. Entonces yo tuve que intervenir, fui a hablar con el chico afuera, no podía estar mucho tiempo afuera, él volvió a entrar, le devolvió uno por uno lo que había sacado. Lo único que no me satisface de mi intervención es que yo no logré soltar el nudo de este chico. Yo estuve siempre vigilando que no le hicieran de nuevo esta forma de exclusión. Me parece que las chicas fueron más sensibles con él, que los varones que tenían miedo a este Ezequiel, una especie de líder fuera de discusión, digamos, ¿no? Me hubiera gustado que la víctima hubiera tenido un poco más de soltura para explicarme qué pasaba. La psicóloga del colegio me dijo que tenía problemas familiares, así que, digamos, yo intervine en un momento que era un momento difícil de su propia vida, no tanto una cuestión meramente escolar. Pero sí me di cuenta que sin protección, particularmente en edades así tempranas, algunos chicos salen muy maltrechos de la escuela, muy maltrechos, y además se les bloquea una capacidad de aprender, una unidad. Si uno se da cuenta que al ser sincero lo golpean y lo atacan, no es más sincero, pero entonces la relación, vamos a decir, con las verdades que nosotros les presentamos también se bloquea. Sin embargo, la protección no puede ser una actitud permanente, porque si no nos permite crecer, es como si tuviéramos siempre las plantitas en un almácigo y cuando los brotes quisieran crecer más, se encontraran ahí con una pared. Esto se lo dedico a las madres sobreprotectoras que, no sé, alguna vez previendo dificultades de sus hijos se la quieren evitar, en el fondo no reconocen en los hijos la capacidad de crecimiento. Así que la protección es un techo necesario para cuando hay precipitaciones, pero también tendría que ser un techo removible, porque la protección no puede ser para siempre. Nosotros educamos para que la gente, para que varones y mujeres lleguen a la adultez. Eso significa que sean capaces de enfrentar las dificultades bien pertrechos, no antes de tiempo, no sobredimensionada respecto de su capacidad de reacción, sino en forma apropiada. Así que esto implica una continua vigilancia, pero no imagine nada espasmódico, es decir, una observación, ¿no?, de lo que sucede. Porque habrá alguno que necesitará más en un momento que en otro, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si pensamos que puede haber cuestiones familiares como enfermedades o desavenencias de los padres o cuestiones muertes, entonces en ese momento quizás sí hay que intervenir con esta forma de protección. Así que la primera actitud, la protección, repito, es un techo que tiene que ser amovible, tiene que ser un techo que se retira para permitir el crecimiento. Pero sí en algunos momentos y en algunas personas en particular es sumamente necesario. Quizás para algunos seamos nosotros, los que estamos en el aula,
el único adulto, el único referente del cual esperan cosas positivas. Esto me pasó una vez con una chica, siempre en el mismo colegio, una chica de 14, 15 años, estaba en secundaria. Era buena como alumna, de repente empezó a bajar en su rendimiento de manera drástica. Entonces en una reunión de profesores se perfiló que podía perder el año. Entonces ella sí me acuerdo el nombre, la cara, todo. Se le fui a hablar y ella me dijo, profe, ¿qué quiere que le diga? Papá y mamá se están divorciando. Entonces yo escuché que decían, vos sos joven, podés rehacer tu vida, se decían el uno al otro, el que tenía la iniciativa. Yo decía, y en mí no pensaron, yo no puedo rehacerme un padre o una madre. Yo soy hija de ellos dos, me parecía que era lo más importante, ahora pasé a hacer una cosa totalmente secundaria. Además, salgo con papá cuando le toca el fin de semana y él sale con una novia, y después me hace jurar que no le diga a mamá. Vuelvo a casa, mamá me dice, sale con alguien, y yo le juro que no. Y yo estoy destrozada, me dijo ella. Era verdad, pobre chica, sinceramente. Entonces, bueno, vinieron los padres por la situación, y el padre dijo, sí, esta chica es tan inmadura. Y yo pensaba, si él supiera lo que yo sé. Yo le dije, no, mire, no es inmadura, yo creo que está en un momento tremendo, está sufriendo, no le dije todo lo que sabía. Pero ella me habló, y después me encontré con ella en un tren mucho tiempo después, como 3 o 4 años o 5. Me dijo, estaba tan flaquita que no la reconocí de entrada. Ella me dijo, ah, sí, ¿cómo estás? Y dice, tengo 3 casas. Ahora me fui a vivir sola, pero voy un poco a la casa de mamá, un poco a la casa de papá. Me miró y dijo, y estudio psicología, como diciendo, para entenderlo, tuve que profesionalizar, ¿no?, mi deseo de comprensión y de ubicación. Bueno, ella también en algún momento necesitó a alguien que se hiciera cargo de lo que estaba sufriendo. No lo digo como diciendo que Bárbara soy yo, sino que cada uno de nosotros, si tiene esa sensibilidad de darse cuenta que alguien necesita un apoyo especial frente al grupo o digamos, en su persona, en su crecimiento, entonces ahí sale esta primera función, que es la protección, repito, que tiene que ser eliminada para permitir el crecimiento. Entonces se da el apoyo hasta que uno vea que la persona ya está recomponiéndose y que puede hacer frente a la dificultad. La segunda función fundamental, y esa creo que no hay que retirarla nunca, es la atención. La voy a resumir diciendo que cada alumno, cada alumna, cada persona tiene derecho a existir frente a nosotros, a existir concretamente. Nosotros a veces entramos al aula apurados y mirando los horarios y por ahí con libros, papeles y lo que tenemos que hacer. Está bien porque parte de nuestro trabajo, pero lo más importante es que veamos, es decir, que miremos a la gente que tenemos enfrente. Cuando digo esta frase pienso, ¿y cómo hará alguien que enseña a gente no vidente? Bueno, hay manera de ponerse en contacto también con aquellos que no ven, ¿no? Que hay un acercamiento, el sonido de la voz, la cercanía personal. Hay modo de que la atención se perciba. Esto lo aprendí también por un alumno, me acuerdo su nombre, se llamaba Facundo. Era un año que yo daba una suplencia de italiano, que me di cuenta por qué los que enseñan lengua, en general, tienen una conexión muy fuerte con los alumnos. Porque cuando los chicos escriben de ellos mismos, por más que crean fantasear e irse a cualquier lado, vuelcan sus penas, sus aspiraciones. Así que la conexión con el docente es inevitable, vamos a decir, ¿no? Casi se le envidio, porque es una apertura que por ahí desde otras especialidades no tenemos. Entonces este chico escribió, era un comentario a un texto, pero que era de excusa también para expresar algunas cuestiones personales. Había escrito muy bien. Raro, porque había escrito ocupando todos los espacios, así que no tenía ni lugar para corregir, porque era todos los renglones desde el comienzo hasta el final, del comienzo hasta el final. Después, cuando conocí a los padres me di cuenta por qué hacía eso. El padre tenía un taller mecánico, se ve que le iba bastante bien, el colegio era más bien caro, pero, digamos, ellos habían apostado mucho a la preparación de su hijo y por eso la madre le decía continuamente, aprovechá, aprovechá. Se ve que el chico aprovechaba hasta los mínimos espacios de posibilidad, ¿no? Eso fue una dificultad en la lectura, pero me sorprendió la madurez, la originalidad. Por supuesto, el italiano no era su lengua madre, así que había errores en cuanto a la forma, pero en ese caso yo privilegié el contenido, porque me parecía realmente valioso, ¿no? Entonces le puse,
Pues le entregué el trabajo con la nota, y le dije, realmente me sorprendiste. Entonces, cuando dije la palabra me sorprendiste, yo le vi una sonrisa, ¿cómo se podría decir? Un poco crítica, con cierta ironía, vamos a decir. Me miró un poco irónicamente. Me dijo la siguiente frase que nunca olvidaré. ¿Sabe por qué la sorprendí? Porque yo para usted no existo. Eso fue lo que me dijo. Por supuesto, me pareció como una, no sé cómo decir, un golpe fuerte, ¿no? ¿Cómo me decís eso? Pero bueno, durante el viaje de vuelta a mi casa, estuve pensando, ¿por qué me lo habrá dicho? Y al final dije, lo que pasa es que un poco tiene razón. A veces el aula es un grupo donde hay un grupo de los brillantes que te siguen, etcétera, el grupo de los revoltosos en los que tenés que intervenir continuamente. Bueno, y él formaba parte del grupo intermedio, no brillantes o no visibles, y no revoltosos. Con lo cual, mi atención sobre él no era la que él merecía, la que deseaba y la que merecía. Él me dio una lección imborrable. Cada chico, cada chica, cada alumno, cada persona merece existir frente a mí. Por lo menos en algún momento. Puede ser que yo, si tengo 30 alumnos y muchas horas de clase, no le pueda dar a cada uno siempre, simultáneamente, ese grado de atención. Pero entonces tengo que tener en mi mente una estructura por la cual cada tanto alguien, alguno de ellos, tiene que estar en mi presencia, en un diálogo, lo cito. Por ejemplo, ahora, bueno, ya no tengo secundaria, pero mis alumnos de grado que tienen 20, 21 años, la clase por Zoom hacen que yo pierda el contacto. Así que lo que hago, que supongo que lo hacen otros y mucho mejor que yo, es citar a 2 o 3 al final de la hora y media de clase y tenemos una charla sobre cuestiones, por ejemplo, laborales, si están ya trabajando, si dónde perfilan después de la facultad. Bueno, es una excusa. Son como 3 preguntas que les permiten a ellos decir algo más. Yo le aseguro que la siguiente clase se nota con quienes ya hablé, porque hay como un grupete donde hay un poco un ida y vuelta más personal. Así que claramente la atención, el existir frente a nosotros, es un derecho de la gente que educamos. Yo lo podría extender. Es un derecho de toda persona que nos fijemos en ellos, ¿no? Pero acá, en el ámbito educativo, es muy claro que sin esa atención no hay entrega de lo que queremos, por lo menos no hay recepción, hay puertas cerradas. Las puertas tenemos que abrir nosotros, emitir esa apertura, y la apertura se abre con eso. Para fijar un poco la idea, recuerdo una película de la que se habló demasiado, inclusive, era La Sociedad de los Poetas Muertos, que tiene parte que yo no hubiera hecho, pero dejando de lado la crítica cinematográfica. Hay una primera parte donde el profesor llega al aula y pasea por esta nueva geografía, porque él acaba de llegar, o por lo menos ese curso le llega a él por primera vez, una mirada, ¿cómo podría decir?, complacida previamente, los mira con el amor docendi, con el amor del que les va a enseñar, que los ve como cabeza preparada, en fin, que van a responder al contenido gustoso que él tiene para ofrecer. Bueno, esa es atención. Yo creo que esa mirada es la que grafica la idea de que cada persona tiene derecho a existir frente a nosotros y nosotros responderle con la atención. Fíjese que la atención no quiere decir discurso, es previo, ¿no? La atención es más bien ir hacia el otro, pero como disponibles, ¿no? Esto lo decía también Don Orione, que ha sido un gran educador, decía que el diálogo con la gente que nosotros educamos empieza por un silencio, porque si empieza con la invasión de palabras, por ahí frena, ¿no? Así que tenemos que hacer también una gestión de los silencios atentos, no cerrados en nosotros mismos, sino disponibles. Así que esto me lo enseñó Facundo. Vamos 2. La tercera y mi preferida, lejos mi preferida. Se llama reconocimiento. Es un concepto que le escuché utilizar a una educadora norteamericana. Ella dice que se lo había tomado a Martin Buber, que es un médico psiquiatra, filósofo del siglo XX, que desarrolló toda la filosofía del yo-tú, esta filosofía dialogal. Él decía que es propio del médico, pensaba particularmente en la psicoterapia, reconocer los aspectos sanos de la persona que se presenta. Pero entonces lo extrapolaba a la educación y decía que es propio del educador descubrir los talentos, las capacidades de cada chico, cada chica, porque ellos no los conocen, porque ellos necesitan que alguien alumbre su capacidad.
y por lo tanto que se las reconozca. Porque un chico, sobre todo cuando es muy chico, no lo sabe. Yo ahora lo veo con mis alumnos, no, con mis nietos, ¿no? Que hay alguno que es muy autoexigente, entonces dibuja algo y después lo tacha, porque no sale como él hubiera querido. Entonces hay que rescatarle las partes, mira, esto lo hiciste muy bien, hacé algo así. Es un trabajo de dedicación, pero todas personas necesitan que alguien, no ella misma, sino alguien más, le reconozca lo que hace bien. Lo que hace bien o lo que puede hacer bien. Y es, me parece, una tarea, ¿cómo se dice?, entusiasmante de nosotros como educadores, ir captando cada uno su don, que son, como ahora sabemos que hay inteligencias múltiples, no tenemos un solo esquema de alumno perfecto, sino que nos damos cuenta que cada uno tiene algo para dar. El que es intelectualmente más agudo, el que es más agudo en todo lo que significa imágenes, metáforas, el que es capaz de las relaciones interpersonales, por ejemplo. Hay alguien que es genial, pone paz, interpreta, ¿no? Me acuerdo que una vez tenía un curso de la cátedra, se llama de Historia y Historia de la Filosofía. Son dos materias, pero las da el mismo profesor. Entonces, cuando me tocaba dar Historia, le tomaba, por supuesto, en las dos materias le tomaba una prueba, esta me acuerdo en particular que era de Historia, eran 5 preguntas, cada pregunta valía 2 puntos, que tenía 2 dificultades, por lo tanto 5 respuestas positivas era 10, y de ahí iba escalando. Voy a corregir y un chico me pone 1, 2, 3, el 5 no pone nada, pero curiosamente pone 3 bis, cosa muy rara, ya había respondido, pero 3 bis, y me pone un texto muy elaborado con adverbios y subjuntivos, qué sé yo, muy parecido al texto del libro. Voy a mirar el libro y era muy parecido. Había cambiado una frase antes que otra, entonces yo le puse abajo, no me diga que no copiaste porque esto es igual al libro y bla, 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 el pacto ético que hicimos al principio. Yo escribí un largo párrafo enojado. Llego al aula y este chico levantaba la mano, de él también me acuerdo el nombre, se llamaba Alejo. Levantaba la mano, nada, y yo no le daba la palabra con un gesto adusto, le hacía seña que leyera el comentario. Entonces finalmente levanta la mano otro, del cual también me acuerdo el nombre, que era uno de esos chicos que deseado, cada uno quería tener uno en el aula, y le dice, profe, usted dijo que la desconfianza no se puede educar. Sí, sí, es así. Bueno, entonces escúchelo, me dijo. Este era dotado en varios sentidos. Sabía que me podía, pero también estaba atento a la necesidad de sus compañeros, ¿no? Extraordinario. Matías se llama. Entonces lo escuché a Alejo, y Alejo primero me dijo un montón de cosas. Digo, no, mira, no me insultes. Decime algo y que me pegue en la inteligencia, porque lo que me está diciendo es increíble. Me dijo, por ejemplo, me lo sé de memoria. A ver, no, ya no lo sé más. Bueno, ¿ves? Se me contó que él quería ir a jugar al bowling con sus amigos, que el padre le dijo, ¿cómo se dice? En italiano se dice la pagella, en castellano se dice donde están todas las notas, se llama el registro, pongamos. Dice, es un cementerio, mañana tiene prueba de historia, así que no vas. El rato él sale, papá, me sé el libro de memoria. Y entonces, a ver, tomame, te leo, y le recitó el párrafo que lo sabía de memoria. El padre se ve que era de conmoción fácil, le dijo, bueno, lo dejó salir. Al día siguiente, en la prueba, se acordaba más o menos las primeras 3 respuestas, punto, y nada más. Y entonces pensó, muerto por muerto, le pongo lo que me acuerdo de memoria. Bien, le dije, perfecto, te creo. Hicimos un apretón de manos, digo, la nota que te puse refleja lo que vos contestaste de tu propio puño y letra, vamos a decir, ¿no? Lo de memoria. No, dice, con la nota estoy conforme. Perfecto, así que él estaba conforme. Tuvimos 3 semanas de idilio porque el chico se sintió comprendido, escuchado, ¿no? Bien. Entonces, volvamos al tema. El reconocimiento es captar el don del otro, alumbrarlo, porque a veces ni ellos lo conocen. La mayoría de las veces no lo conocen. Entonces, es el docente, el educador, pero también el padre, la madre o algún adulto de bien, el que los confirma en lo que saben hacer. Porque cada persona tiene un don. Si no lo vemos, estamos mirando mal. Cada persona tiene un don. Cada persona impacta en el grupo, impacta en el mundo a través de lo que sabe hacer. Son además dones distintos. Y pueden ser dones que uno no se imaginaba. Por ejemplo, muchos padres nos hemos sorprendido frente a las elecciones profesionales de nuestros hijos. Por ejemplo, mi hija más chica un día vino y dijo que iba a estudiar enfermería.
no, yo sé poner inyecciones, pero nada más que eso. Ser enfermera es algo es una vida de entrega, ¿no? Me impresionó mucho, y ella dijo, es mi vocación, así que lo tradujo en términos tan concretos. Sorprendió, porque en mi casa más bien hay todas vocaciones bastante intelectuales, y esta era una cosa nueva del servicio. Pero no puedo negar que no haya encontrado su lugar, porque lo hace y lo hace bien. Así que el don de cada uno significa en el fondo cómo va a estar en el mundo. Si nosotros lo descubrimos, sabemos que por ese lado puede construir su presencia activa y generosa, ¿no? Reconocimiento, entonces, esta tercera función fundamental, el que educa, se conecta con la parte que más puede crecer en el otro, con la que tiene algo para dar. Una vez que daba clase de filosofía, justamente en el último año, uno de mis alumnos no entendía Hegel, no había caso, se lo explicaba, lo achicaba, lo arrebataba, no sé qué, al final me dijo, mire, yo voy a ser piloto de aviones, así que esto de la idea no me cabe. Digo, sí, sí, tenés razón, vos metete en una filosofía realista, decime algo, por lo menos lo fundamental, y bueno, yo te paso. Pero entendía que su don era concreto, ¿no? Cielo y tierra, ¿no? ¿Cómo se dice? Rueda para aterrizar y ala para volar, pero nada demasiado abstracto, ¿no? Bueno, en fin, entonces el don de cada uno. La cuarta función es muy típica, es la función de corregir. Pero yo quiero darle una vuelta, ¿no? Es típico, nosotros casi nos asumimos como docentes porque corregimos cosas. Pero quizás nos ayude a pensar que la palabra corregir no significa tachar, romper, poner que no y poner una nota baja, sino significa regir con el otro. Como cuando uno le enseña a andar en bicicleta a una persona, ¿no? Primero le sostiene el manubrio. Corregir significa eso, sostenerle el manubrio hasta que razone bien, calcule bien, escriba bien, traduzca bien, ¿no? O pinte o se mueva bien, salte bien. Entonces, corregir es estar al lado y enderezar lo que se tuerce, lo que todavía no tomó el justo equilibrio. Así que es una función muy delicada. Por supuesto, pienso que hablo también con madres y padres. Habrá casos en donde la corrección tiene que llegar con mucha energía. Estoy mirando acá un enchufe y cuando mis nietos, a mis hijos no, pero cuando mis nietos se acercan a hacer una cosa peligrosa, la corrección no es tan delicada. Uno dice, no, 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 cuidado, eso es muy peligroso para que el freno tenga un efecto inmediato. Pero en general, la corrección implica esta actitud de ponernos al lado para que el otro aprenda a hacer bien lo que está haciendo mal. Entonces habrá maneras diferentes de corregir según el estilo. Hay gente que se apichona tremendamente, más de lo que uno querría. La corrección le significa que fracasaron, lo ven como una cosa tan negativa de la cual es difícil que se repongan. Entonces, podríamos decir que corregir es un arte, tiene un aspecto objetivo, pero tiene otro, que es una aproximación personal. Saber cómo corregir a cada uno es haberlo comprendido. Entonces, yo no le quito nada de lo que podría ser un valor objetivo, pero sí quiero insistir en el aspecto de que si la corrección debe servir para algo, debe servir para aprender. Entonces, corregir de la manera adecuada de cada uno significa haber entendido por qué flaquea por ese lado, ¿no? Hay quienes hay que corregirlo porque no estudiaron y es evidente. Otro, repito, como este alumno piloto, porque después me encontré con su hermano y me dijeron que efectivamente es piloto, porque tienen una forma mentis que se encuentra menos cómoda en ciertas áreas del conocimiento, en este caso filosófico, de una filosofía muy abstracta, muy alejada de la experiencia, así que hay que adecuarla. Lo más próximo, eso pobre Teresa ya me debe haber escuchado 1000 veces, es que la filosofía hegeliana es como cuando uno se mira al espejo y cuando es chiquito cree que se trata de otra persona. Bueno, es eso. Hegel es como si viera el mundo, como si fuera otra persona, pero después entenderlo significa que en el fondo era lo mismo. Bien, no le va a servir al piloto, pero sí, si él me repite este tipo de conceptos, significa que se aproximó lo más que pudo a la idea de la filosofía, en este caso, idealista. Entonces, la corrección significa comprensión del otro, comprensión de su error y búsqueda del camino adecuado para que, en el fondo, conquiste el contenido, la actitud, la acción, en fin, la práctica, la habilidad para lo que le pedimos, que creemos que es bueno para su vida, para, digamos, su crecimiento como adulto. Así que la corrección no puede ser eliminada.
También existe la autocorrección, también existen ejercicios de autocorrección que son simpáticos, que, bueno, en fin, se pueden introducir para, si hay alguno que dramatizan excesivamente el error, ahí podría quitarle algo de lo dramático. Pero la corrección no se puede eliminar del proceso de aprendizaje. Sí se puede desdramatizar, sobre todo para aquellos que se la toman en forma dramática, diciendo que corregir es regir el manubrio hasta tanto el otro tenga su equilibrio propio, porque no han visto a nadie andar en bicicleta con otro lado que lo sostiene, ¿no? Y tampoco con la ruedita, llega un momento que hay que sacar. Bueno, finalmente viene el último de estos conceptos, que se llama estímulo, que es la presentación de las dificultades viendo la posibilidad de que sean asumidas. Es decir, uno tiene que presentar lo nuevo, el paso nuevo, de tal manera que cada uno sienta, perciba que lo va a poder hacer. Entonces, no como algo que se le aleje, sino algo que se le acerca, porque tienen todos los pasos previos. Eso consiste, digo, el poder estimular implica que nosotros entendamos los puntos difíciles de lo que enseñamos, de nuestra disciplina, y que le permitamos hacer los pasos necesarios para enfrentar lo siguiente, ¿no? Es decir, poner la mano ahí, poner la mano acá. Estoy pensando una lección de ¿cómo se llama?, de andirismo. Tengo en el caso de mi sobrino es alpinismo, porque él vive en Italia. Entonces él me mostró cómo subís y cómo buscás la manera de agarrarte con los pies y con las manos, cómo cada paso implica que te afirme bien en el anterior, porque si no, no podés subir. Me pareció extraordinario. Lo llevaría al aula para que con esto grafiquen lo que significa conquistar, por ejemplo, un contenido, ¿no? Afirmarte lo que ya sabés, tenerlo claro y que el docente lo recuerde. Esto lo sabés hacer bien. Se trata de algo que sale de ahí. Apoyate, mano, pies, levanta la mano, levanta el pie, lo que sea, lo que corresponda para el paso siguiente. El estímulo es fundamental. No se puede crecer sin que alguien no se estimule, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos del aula, pero yo me acuerdo uno, no me ven, yo no tengo las piernas largas, sin embargo siempre he tenido una pasión por lo deportivo, así que lo mío más bien era carrera de fondo, vamos a decir, alguna vez hice gimnasia física. Pero bueno, salto en alto no era lo mío, claramente. Sí, era fanática, miraba todas las pruebas de atletismo, desde que en Italia hubo una olimpiada hace siglos. Entonces el entrenador del colegio nos hacía correr muchísimo y al final de haber calentado todos los músculos, haberlos estirado, etcétera, etcétera, nos hacía saltar, porque no me acuerdo cuál era el nexo que ponía. Y yo le decía, yo no puedo saltar. Entonces él me miró a la cara y me dijo, vos no, pero tus músculos y tus tendones sí. Eso fue lo que me dijo. Así que puso la vara donde él creía que iba a poder saltar y, créase o no, salté. Pasé la varilla y no lo podía creer. Si él no me hubiera estimulado, yo no lo hubiera hecho. Porque hay mucha gente, muchos alumnos, pero también muchas personas, que se ponen el freno antes de que la realidad se lo ponga. Así que el estímulo que viene del educador significa ver como posible un paso ulterior, un crecimiento, una conquista, aun cuando ellos no lo ven como posible. Porque nosotros sabemos que eso tiene una dimensión humana. Quizás habría que preguntarle a los entrenadores de alto rendimiento cómo hacen, ¿no?, para mantener el espíritu firme, inclusive cuando tocan contra, qué sé yo, una dificultad. Bueno, en el aula también hay dificultades. Esas dificultades hay que formatearla para que a cada uno le resulten accesibles, ¿no? El estímulo es eso, proporcionar la dificultad en un formato que le permita al otro superarla. Entonces, darle después el envión para que eso pueda suceder. Porque en el fondo con eso no enseñamos solamente matemática, historia de la filosofía, geografía, sino enseñamos que los obstáculos de la vida deben ser mirados desde el ángulo en donde es posible superarlos. Por ahí uno lo mira de frente y no lo puede superar. Pero hay un costado del cual, visto desde el cual, quiero decir, hacen que yo descubra en mí la capacidad de enfrentarlo. A lo mejor hay que buscarlo con cada uno. Si vemos a una persona que se frena continuamente frente a una dificultad, descubrir qué es, qué representa, por qué tiene ese freno previo, ¿no? Bueno, yo diría que es un arte, en el sentido de que no puedo dar una solución para todas las circunstancias, sino solamente la idea de que quizás haya que buscar con cada uno, y eso, como ven, se reconecta con la idea de la atención,
la manera de pegarle la vuelta para encontrar el ángulo amable de la dificultad que nosotros estamos presentando, que significa un paso ulterior en su crecimiento. Perdón, Magda, veo tu nombre, ¿sos vos? Sí, sí. ¡Qué emoción! Me parece que me voy a bloquear. No. Bueno, impresionante. Entonces, ¿saben una cosa? Yo hoy, de casualidad, como está la moda de buscar acrónimos, lo que uno presenta, como son 5 funciones, entonces de casualidad descubrí que las 5 funciones forman la palabra latina arce, dirían ustedes, que significa, viene de un verbo que significa moderarse, ahorrar, qué sé yo, y también quiere decir no agredir, ¿no? Entonces me da la impresión que estas 5 funciones significa que como nosotros somos los poderosos en la situación de aula, porque somos más grandes, hemos ya vivido cosas, nos imaginamos de ellos lo que podrían llegar a ser. Para ilustrar esto le digo una cosa brevísima. Una vez entro al aula y los encuentro particularmente silenciosos. Es más, todos miraban hacia un placar. Nunca me había pasado entrar al aula que estuvieran todos sentaditos y callados. Era una cosa muy rara. Cambio de hora, ¿no? Y veo que todos miran, miro el registro y veo que un chico que debía estar presente no figuraba, digamos, no lo veía y no figuraba entre los ausentes. Además se llamaba Gato de apellido. Entonces yo dije, acá hay gato encerrado. Y ahí se abre el placar y sale este chico Gato. Y me dijo, ¿cómo lo supo? Bien, esto es el poder que tenemos los adultos. Vemos de pequeños detalles que están ocultando algo, que están preparando alguna travesura, ¿no? Entonces, el poderoso hacia el menos experto, menos adulto, etc. Tiene que tratar con esa indulgencia, no sé cómo decir, ahorrando aplastarlo con su poder. Así que Parche funcionaría en ese sentido. Es decir, proteger, estar atento, reconocerles, corregirlos y estimularlos forma parte de una manera adecuada en la cual el poderoso adulto que sabe más y que tiene experiencia trata con el que está en momentos de crecimiento, que es más frágil, que necesita ser tratado con delicadeza, también con firmeza, por supuesto, ser reconocido en su función para ser llevado a la adultez que no podría él enfrentar solo, por lo menos bien pertrecho para enfrentarlo de una manera, digamos, más eficiente. Cada chico abandonado sería como el hombre primitivo que empezara de nuevo a reconocer el mundo, ¿no? Nosotros enseñamos los aciertos que nos preceden y también los errores que hay que evitar, de generaciones y generaciones y generaciones de personas que han acumulado las cosas que la humanidad ha sabido hacer bien, pero también advierte sobre las que hizo mal, ¿no? Entonces, si no le damos este acervo de conocimientos, y eso nos hace poderosos, porque los tenemos, en el fondo no dejamos al otro que crezca, hasta podríamos decir por encima nuestro, que crezca más allá de donde llegamos nosotros. Pero para hacerlo hace falta una forma de ternura. La ternura significa un poder que no te aplasta, sino que se pone a tu servicio. Eso en el fondo, ¿no? Yo sé, puedo, pero no te aplasto. No te aplasto ni con lo que sé, ni con lo que sé de las personas, sino que mi conocimiento lo pongo al servicio de tu crecimiento. Esto es lo que me inspira la idea de Parche que salió hoy, de pura casualidad, y le pido disculpas si le parezca, si le llega a parecer una, no sé cómo decir, una exquisitez latina fuera de lugar, ¿no? Nada más. Me inspira esto. Entonces, ¿dónde aprendí lo que les dije hoy? Lo aprendí de la educación de hijos, alumnos y parte de nietos. Toda persona necesita protección de lo que no puede enfrentar directamente hasta que pueda hacerlo, necesita existir frente a nosotros, porque hay algo del encuentro personal que no se reemplaza con ninguna tecnología, necesita que se reconozcan sus capacidades, yo diría, no solamente a los chicos, también a los adultos, necesita la corrección, una corrección eficiente y eficaz que encamine hacia que pueda llevar su manubrio en forma autónoma y finalmente necesita el estímulo para descubrir cómo encarar las dificultades del lado en donde tiene la capacidad de encararlas, porque toda persona es capaz de la vida adulta, ¿no? Entonces el que acompaña en eso también hace ver cómo
dar vuelta para que el obstáculo no se me presente por ahí insuperable, sino que yo esté tan bien pertrecha que lo pueda enfrentar y superar para vivir una vida no solamente de autonomía, sino también una vida generosa, ¿no? Bueno, a partir de este momento, le había prometido a Marcela 15 minutos, más o menos hay 15 minutos, si quieren preguntar, no sé si quieren hacerlo espontáneamente, por el chat o lo que se les ocurra. Muchas gracias, Paola, también. Aprovecho este espacio, ¿no? En una presencialidad daríamos un aplauso también, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias. Y bueno, no sé. A ver quién se anima. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Perfectamente. Sí, Bueno, Adriana. Me presento, soy Adriana Cataño, soy coordinadora del secundario de inglés en el colegio. Tuve, bueno, más de 30 años de experiencia en la Escuela de Lenguas Vivas Spangenberg como profesora de inglés, con cuarto y quinto año, también mixto, y todo lo que decías realmente me llega muchísimo. Es como estar ahí con mis alumnos de vuelta, es acordarme de problemas puntuales, como vos decís. Por ejemplo, yo tenía una alumna que su madre era como la profesora estrella del colegio de historia, excelente, modelo ejemplar, 5 hijos, bueno, y de repente no, porque no sabemos, se separó. Y bueno, yo soy hija de padres separados desde muy pequeña, desde los 5 años. Y yo me acuerdo que hablé con Juliana un día que me enteré y le dije, Juliana, no, estás pasando un mal momento, pero vos pensás que tu vida va a ser tu vida. Yo, gracias a Dios, superé todo. No pienses que lo que le pasó a tus padres va a ser algo que te va a marcar a vos. Y bueno, y fue, un poco le conté eso, que era importante que ella, y bueno, llegó el momento de entregar los diplomas, quinto año, y ellas elegían profesor que les entregara, y sorprendida yo, montones de alumnos, pero no les puedo decir, 30 alumnos eligieron, porque eran 4 divisiones, a su mamá, que era la profesora de historia, y ella me eligió a mí. Y yo, para mí fue una satisfacción, pero nunca pensé en ese momento. Unos años después, y ahora en nuestro chat igual tengo la madre, la madre me encuentra y me dice, Cristina, que yo la quiero muchísimo, me dice, ¿sabés que Juliana siempre se acuerda? Ahora ya tiene hijos, familia, todo bien. Siempre se acuerda de lo que vos le dijiste en el momento que nos estábamos separando. O sea que son cosas que te puedo contar mil de esas, pero no quiero yo ocupar el micro. Me hizo acordar muchísimo eso, lo que vos dijiste, que como uno tiene que estar en cada chico, si puede, acercándose, ¿no? Siempre estar cerca. Cuarto y quinto año a mí me encantaba, o sea, no me gustaba primer y segundo año los bancos moviéndose, haciendo lío, no, me gustaban los de cuarto y quinto, y la verdad que de esas tengo un montón de experiencias que me llenaron el alma realmente, me llenan hoy estoy conmovida. Me hace Muchas recordar gracias. a mi Gracias, momento, Adriana. ¿viste? Yo ya ahora soy muy grande, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por querer compartir, ¿no? Bueno, sí, hay estas cosas. A veces por ejemplo, yo tenía un recuerdo atormentado de un paso por un colegio de San Isidro, tocaba con mi educación. Mi educación, por un lado, era muy humanista y muy exigente, no sé qué. Sobre todo, por ahí no era tan, no sé cómo decir, este era un colegio de todas mujeres, no sé, me costó, voy a decir que me costó, pero me di cuenta que algunas de ellas maduraban después, porque me encontré con ellas en otro segmento de su vida, y recordaba una, por ejemplo, me recitó una definición, no lo podía creer, y me dijo que le había servido para la vida, que tenía que ver con la vida intelectual. Y ella estudió ingeniería en sistemas, no sé, pero se ve que esa vinculación a veces no la expresan, pero está, se percibe claramente cuando alguien se dedica. Cuando alguien se dedica, esa dedicación no queda, como se dice, no percibida. Seguramente produce un efecto, ¿no? Y a veces efecto muy perdurable, y no está dicho que te lo digan. A veces sembramos y no recogemos. El trabajo de educar es así, es una siembra. A veces vemos pequeños brotes y qué sé yo, y otras veces no los vemos, pero sabemos que si hemos hecho la conciencia, nuestro trabajo, algo bueno
le queda. Me parece que es eso lo que, primero lo que nos hace amar nuestra profesión, sin duda, ¿no? Y por otra parte lo que la justifica. Así que te agradezco mucho el comentario. ¿Alguien más que quiera, o preguntas, o en fin, si se trata de experiencia también, bienvenidas? No, acá en primaria tenemos una pregunta. Paola. Qué bien. No, hola, Paola. Ahí te veo, digamos, te percibo así, censurada. ¿Cómo te llamas? Soy María, estoy en jardín, maestra de sala de 3 este año. No, me quedé un poco pensando con esto de que hablabas de lo de sembrar, que a veces se ve lo que uno siembra o no siembra, y con esto que hablabas en el primer punto del caso, creo que era Ezequiel, que vos te habías quedado mal con el tema del sacapunte, como la repartida, y que nombraste como que te hubiera gustado hacer algo más. A veces en esto del sembrar uno se involucra mucho con los alumnos y esta sensación suele quedar, o sea, me sentí identificada con vos, con ese caso, como que esta sensación de que me faltó algo más o me hubiera gustado hacerlo de distinta forma, me da la intriga de cómo resolviste vos esa sensación después. Pero no la resolví, te digo. Yo, no, me da vergüenza decirlo. ¿Algún consejo que nos puedas dar? En tu caso es distinto. Vos dijiste que estás en inicial, educación inicial, ¿entendí bien? Sí. Inicial. Yo trataba un caso de un chico de 11 años. Está en una fase complicada, porque andás a ver cómo era su situación familiar. Lo que a mí me faltó fue una relación más abierta con él. Yo hice varios intentos, pero yo me encontré con sus puertas cerradas, ¿no? Y pues yo tenía una materia, eran solamente 2 horas semanales, no era muy intensa. Por eso fui a hablar con la psicóloga, a ver qué podía hacer. Y ella me dijo que ella estaba en contacto con los padres, que había un problema familiar serio, así que en cierto sentido yo tocaba contra un paredón. No logré, no sé cómo decir, no encontré la llave para que el chico se abriera conmigo. No lo logré. El fracaso se me grabó, porque sí logré que él se viera comprendido por el resto del grupo y logré un poco desactivar este liderazgo tan negativo de Ezequiel que asustaba a la gente, entonces preferían estar con él que ser sus víctimas, porque lo veía en ese caso. Pero me faltó una preparación específica. Yo después, al año siguiente, con otro docente de ese mismo tramo, de 11 a 13 años, armé un esquema, porque había muchas agresiones dentro de los grupos, un esquema para desarmar esas agresiones. Entonces yo propuse varias cosas que funcionaron. Una era que los grupos contrapuestos se interpretaran, que era una especie de dramatización del otro, porque en el fondo se iban a matar de la risa, cosa que sucedió, y por un tiempo algo se calmó. Así que hicimos esta interpretación, grupo A interpreta al grupo B y viceversa, y se reían. Y después hacían una especie de juego participativo donde todos tenían que decir, bueno, en fin, es una suerte que te cuente todo. Pero quiero decir que algunos temas de dramatización ayudaron. Yo no tenía una preparación específica, eso lo sacaba, yo no sé cómo decirte, de la fantasía, pero supongo yo que quizás haya algo más específico. Como yo después me dediqué a la enseñanza universitaria, en fin, no sé, ya no era tema de los grupos, ¿no? Pero sí entiendo que eso puede suceder en primaria. En jardín hay una muy intensa interacción entre docente y chicos, muy intensa, y también muy creativa. Yo veo que ustedes ponen en juego muchas capacidades artísticas, multifacéticas. Tengo una nuera que es maestra de educación inicial, y me sorprende la cantidad de ideas prácticas y de interacción que le salen de adentro. Así que imagino que ustedes tienen una formación que le permita también lidiar con situaciones parecidas a las que yo describí, con la ventaja que se trata de chicos más chicos, menos tercos quizás, ¿no? Pero también ahí por ahí tienen el reflejo de situaciones familiares que podrían complicar la relación. Igual te felicito por lo que elegiste. Me da la impresión que la gente de educación inicial tiene
una especie de chispa. Hace poco hice trabajo en un colegio sobre cómo habían encarado todo el tema de la no presencialidad, y unas ideas geniales salían de educación inicial. Geniales. Videos interactivos, pero era una cosa que me lo tendría que haber escrito para poderlo multiplicar, porque realmente se ve que la preparación hace muy versátil la relación docente-alumnos, ¿no? Pero bueno, sí, quedó esa mancha. No pude hablar con este chico, no pude hablar con este chico más que mis intentos. Gracias por participar y por querer contármelo. Gracias a vos. Mano levantada de Mónica. Hola, buen Mónica. día, Paola, te voy a tutear. ¿Qué tal? Un placer todo lo que nos contaste. Yo me quedé con un caso puntual que vos comentaste de este alumno que cuando te entregó un trabajo y vos se lo devolviste, él te dijo, me sorprendí. Vos le dijiste a él, me sorprendiste. Y él te dijo, usted no me registraba. Peor, Coincido en me que... dijo, yo para usted no existo. Ahí está. Peor gracias. me dijo, no existo. Yo coincido en que cada aula siempre es un mundo y que siempre hay este grupo de alumnos o alumnas brillantes, otros más revoltosos y otros que están en el medio, ahí como quizás que porque son más tímidos o porque les cuesta, lo que fuera. Me interesó mucho ese caso porque creo que a todos nos pasa esa situación en el aula de distintos niveles. ¿Cómo manejaste el tema del estímulo y del reconocimiento posterior con ese alumno? Mira, te puedo decir que después de mi larga vuelta a casa buscando por qué me había dicho semejante frase, era una definición metafísica, como diciendo, en tu realidad yo no estoy, eso me quiso decir, muy duro, ¿no? Que me gusta lo que hago, así que se supone que el contacto con los chicos es lo que a mí me estimula para seguir adelante y buscar el camino. Me enseñó mucho, y yo, bueno, después de la reunión con los padres los conocí, me di cuenta que él hacía un esfuerzo cultural en cuanto al lenguaje. El italiano no era su lengua madre, así que era un idioma extranjero que había aprendido en el colegio, quizás el abuelo hablaba, pero hablaba un italiano dialectal. Es decir, él salía con un esfuerzo extraordinario. Yo creo que él se dio cuenta que a partir de eso que escribió, yo lo miraba con especial interés. Eso es lo que manejé. Por supuesto, se trataba de alguien, vamos a decir, de una inteligencia que no aparece de entrada, como más secundario, ¿no? Como temperamento, pero que son de esas personas que cuando vos te conectás para siempre. Porque como yo lo descubrí, entonces teníamos como una mirada de comprensión, no necesitaba muchas palabras. El secreto había sido develado, digamos. Yo sabía que él era lo que era, por lo menos por lo que él me mostraba, y él sabía que yo lo sabía. Eso fue como siguió la relación. Yo al año siguiente no tuve más la suplencia de italiano, que era la que me permitió esta cercanía, pero sí lo tuve 2 años más en filosofía, que no era tampoco la materia que más le gustaba, pero sí yo sentía hacia él una especie de responsabilidad en eso que dije, allanar los obstáculos, sobre todo, por ejemplo, de lo que dentro de los temas filosóficos pudiera parecer muy alejado de la realidad. Entonces mi gran esfuerzo era anclarlo con alguna evidencia tangible para que lo abstracto se enganchara en este tipo de experiencia personal y se le hiciera asequible. Después perdí de vista su futuro. Ojalá el episodio de la escuela no le haya quedado como algo negativo, sino al contrario, es decir, que haya percibido de sí mismo que quizás no lo entienden como es, que tiene que hacer un esfuerzo, tiene que dar tiempo al otro que lo descubra, porque hay mucha gente que es así, que la tiene que ir a descubrir. Entonces la gente más extrovertida y qué sé yo, se nota más. Y hay otros que hay que ir a descubrirlos, y por eso son de un extraordinario valor. Entonces estamos acostumbrados, tenemos como una especie de cultura televisiva, ¿no? Lo que se mueve, lo que brilla, lo que se ve. Pero detrás de eso, hay gente que en pantalla no diría nada, pero en la vida real dice, y en el plazo mediano y largo dice y afirma y persiste, ¿no? Entonces, el mundo es mucho más variado que la primera presentación. Él me lo enseñó, él sabe, quizás estoy pensando en una entrevista de trabajo, podrían haberlo, como se dice ahora, coacheado para decir, afirmate lo que vos sabés hacer, decirle, qué sé yo, no vas a ver todo de mí porque lo mío aparece de a poco, pero qué sé yo, no sé
No tengo idea cómo le pueden haber dicho. A mí me enseñó que existe ese tipo de perfil. Para rotularlo, digo una cosa más, en la facultad esta vez, es el único ejemplo de facultad que está en mi libro. Yo tenía en el aula un grupo, eran chicos que estaban ya en cuarto año, así que a un año por terminar su carrera, daba historia de la filosofía contemporánea, Teresa sabe un poco de eso. Y entonces había un chico que tenía miles de ideas y se le ocurría hacer un diálogo con esto, invitar aquello y hablar de feminismo. Bueno, su amigo del alma con el que habían hecho todo el colegio, 12 años de colegio, llevaban ya casi 4 de facultad, no decía ni una palabra, ni una palabra. Miraba, estaba atento, pero cero. Mi relación con él era nula. Hasta que corregí el parcial. Y el parcial de este chico que no decía ni una palabra era, no bueno, era brillante. Era agudo, profundo, con unas comparaciones, aparte mostraba todo el estudio que había detrás, cómo había aprovechado lo anterior, cómo conectaba. Increíble. Entonces le devuelvo el parcial, que bueno, no éramos tantos, le devolvía uno por uno, y le dije, es muy bueno tu parcial. Y lo miré así y digo, ¿a vos no te gusta participar? Y me contesta con un escueto, no. Y ahí se terminó la historia. Bueno, algunos años después se puso de novio con una de mis hijas y ahora es mi yerno, padre de 4 de mis nietos, etcétera, etcétera. Ahora habla en público, le reconocen su capacidad, habla aquí en el exterior, en todo, es decir, que lo que había dentro era valioso y finalmente salió, ¿no? Pero claro, en ese primer tramo tenía que ser escrito para que yo lo descubriera, tenía que, o quizás en el examen oral, pero quiero decir, hay gente que no la descubrimos. Quizás lo que aprendí es que hay gente que hay que darle tiempo, eso descubrí. Ningún juicio así drástico de entrada puede ser certero. Y la gente, creo que la Madre Teresa de Calcuta decía que toda persona es mejor de lo que aparece. Listo, ahí está. ¿No? Esa podría ser una pista, ¿no? No sé si aplicarla a los políticos, chicos, después veo si hago un desarrollo sobre ese tema. Bueno. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, Marcela, vos sos mi jefa, no sé. No, muchísimas gracias. No, una pregunta más si hubiera. A ver, no, más. está bien, si hay una pregunta más, si no, los saludo y los dejo a todos en buenas manos. Creo que hay mucho para pensar, para rumiar, ¿no? A mí también me gustan las etimologías, así que parte creo que lo vamos a poder poner en sala de profesores para recordarlo a lo largo del año, ¿no? Van a descubrir que quiere decir ten compasión, por ejemplo, ten misericordia, está bueno, ten misericordia, pero sí puede servir como la idea de el uso tierno de nuestro poder, eso podría querer decir, el uso tierno de nuestro poder. La ternura significa que lo que podría ser fuerte se ablanda para acompañar el crecimiento en vez de aplastar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo a vos, y también un gracias que por ahí está Magdalena, que también nos ayudó con esto, ¿no? Está Magdalena, Magda, quiero ver, está Cristina también, la dos Benedicta. Está Cristina también por ahí, sí, así que gracias a cada una, y muchísimas gracias, Paola, de nuevo. A ustedes, nos vemos. Hasta luego. Chau, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Paola. Bueno, nos quedamos un minuto los profesores de secundaria. Prometo que no sacar mucho tiempo, ¿no? A ver si ya estamos. He descubierto a muchos curiosos, porque yo puse ayer el mensaje de, bueno, algunas noticias, y después recibí varios mensajes. Ay, no voy a poder estar, me podés adelantar la noticia. Había ansiedad a esperar hasta hoy. Así que bueno, nada, muchos ya saben. No sé si Tere Caride se quedó, ahora le pregunto. Muchos ya saben, pero hoy es el primer día que nos encontramos todos, ¿no? O sea, de este modo, la idea era que este tiempo pudiéramos aprovechar a trabajar cada uno en los contenidos del año, armar, bueno, o a rearmar los programas, o perfeccionar, etc. Es decir, trabajar sobre nuestro trabajo a lo largo del año. Con esta charla de Paola creo que le podemos dar alma, ¿no? El alma da vida, unifica y especifica, ¿no? Y todas estas palabras creo que a los contenidos y a nuestro trabajo del año, ¿no? Le ponen el alma, ¿no? El alma que siempre tenemos, y esperen que ver, que siempre tenemos, pero bueno, siempre es bueno también recordarlo, ¿no? Y esto en el plano natural, y en el plano sobrenatural, bueno, darle la gracia, ¿no? También, es decir,
tener en cuenta todas las dimensiones que siempre se tuvieron en cuenta desde el día en que el padre, Lila, ¿no? iniciaron este colegio, ¿no? Darle renovada fuerza, como les decía, son 70 años, ¿no? de la fundación de las servidoras, así que es un año para pedir especialmente a ellos dos que nos asistan. Bueno, la novedad, muchos ya la saben, ¿no? Es que Anita nos acompaña ahora desde Paraná, ¿no? Ahora pasó a trabajar al Colegio de Paraná junto con Rocío. Así que bueno, la vamos a extrañar muchísimo, aprovechamos todos a verla, a saludarla, todos los que estemos, ¿no? Acá. Y bueno, agradecer todo lo que hemos trabajado juntos y Dios mediante, hasta la vuelta, ¿no es cierto, Anita? A ver, se está desmuteando. Sí, por supuesto, es solo por un tiempo, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Y ya está en Paraná, concretamente, ya está participando de esta reunión. Ya estoy desde el de colegio. Paraná. Así es, Bueno, estoy en la biblioteca nueva. Yo le pedí que siga rezando por nosotros y por nuestra labor, por supuesto siga acompañándonos de esa manera, y desde luego todos nosotros nos comprometemos también a acompañarla a ella y a Rocío, ¿no? por el Colegio de Paraná, para que también continúe dando tantos lindos frutos. Por otra parte, algunos me preguntaron quién es Tere Caride, aunque muchos la conocen, hay alguno que no la conoce, así que presento a Tere Caride. ¿Te puedes sacar el barbijo, Tere? Hola, buen día. Tere. Vernos nos vimos seguro. Seguro, todos. Juanjo también me parece. Juanjo es el que más lo tenía borrado, pero bueno, Juanjo, ella es Tere Caride, con quien según Florencia te vas a divertir muchísimo, sí. Yo comparto. No sé qué idea tienen, igual no la puedo negar, pero bueno. La verdad que es un gusto. Recién me quedé con algo que dijo Paola, de que no hay que poner el freno antes que la realidad lo ponga. Yo digo que secundaria la verdad que no tengo experiencia, así que iré aprendiendo con ustedes. Por suerte hay un lindo equipo también que acompaña. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, y bueno, gracias a todos por lo que vienen haciendo. Trataremos de ayudar y acompañar como se puede. Bueno, les cuento un poquito. Te hago una pregunta. Sí. Perdón. Bueno, Tere fue alumna nuestra y si no me equivoco diste la IB de inglés. ¿No? Bien, bueno, sí. ¿qué va a hacer Tere exactamente? Ahora les cuento de paso las encargadas de curso, ¿no? En primer año, aprovechemos ya para decirlo. Normalmente en esta primera reunión lo solemos ya decir. En primer año va a estar Julieta, eso ya hace unos años que viene siendo de ese modo. Si alguno se tiene que ir, por supuesto, ¿no? Se retira. Y si quieren preguntar o algo, también, como hacíamos antes, ¿no? En segundo año van a compartir Julieta con Tere, así que Tere también va a ser encargada de curso en segundo año, va a compartir la catequesis. Muchas gracias, Anita. Buen inicio por allá. Chao, Ani. Van a compartir la catequesis, y en primer año la tutoría, que tiene una particularidad en los primeros años, la tiene Julieta, y en segundo Tere, ¿no? Así que también van a hacer el apoyo para el resto de las materias. Tenemos ese apoyo en primero y segundo, funciona muy bien porque están las chicas iniciando, ¿no? Y aprendiendo un poco las modalidades de secundaria, sobre todo en primero. En tercer año va a estar Sarita, encargada de curso, que por ahí anda también. En cuarto año va a ser también compartido Ale y Sarita, y quinto año va a ser Alejandra. Así que bueno, algunas cosas iguales, algunas cosas distintas. El gran cambio es que se incorpora Tere con nosotras, y que Anita pasó al Colegio de Paraná. Otra noticia para darles es que Nelly, que no sé si se conectó, yo esta mañana le pasé un mensaje, Nelly se jubila, así que nos deja, ya haremos alguna misa para despedirla y para agradecerle tantos años y tanto que ha volcado al colegio, ¿no? Tantas cabezas metafísicas y tantas ideas que ha desarrollado, cultivado, ¿no? Todas las exalumnas que están acá presentes son un vivo ejemplo, así que hay mucho para agradecerle a Nelly, su entrega, su dedicación, ¿no? A lo largo de tantos años, así que bueno, Nelly,
se jubila, y en quinto año va a estar Sarita como profesora de filosofía. Los grandes cambios creo que son esos. No sé si Sari, Ale, Juli me quieren fortalecer en algo. Algo que me haya olvidado. Esos son los grandes cambios que tenemos. Después, bueno, en cuanto a cuestiones prácticas, yo en el mail que mandé a principios de febrero ya les mandé fechas, ¿no? Para tener en cuenta, es igual que el año pasado, son 2 cuatrimestres cortados con el bimestre, ¿no? En el bimestre se va a entregar una valoración, es decir, cómo van las chicas, cómo van trabajando, ¿no? Para que ellas mismas a veces tengan una conciencia, ¿no? Una referencia de que a veces hay cosas para ajustar o cosas que van muy bien, hasta cerrar el primer cuatrimestre. Cierra el cuatrimestre y tenemos valoración y nota. Se repite esta práctica en el segundo cuatrimestre, y la nota final es la nota del segundo cuatrimestre, que tiene que ser con 6. Así que bueno, en cuanto a fechas, tenerlo bien presente para organizarnos el trabajo, ¿no? Organizar los tiempos de enseñanza y los tiempos de evaluación, y cuando decimos evaluación, me corrigen todos los que necesiten decirme algo, ¿no? Evaluación no significa solo o exclusivamente prueba escrita, sino que hay otros tipos de darnos cuenta si las chicas aprendieron, ¿no? El contenido que nosotros teníamos fijado para ese periodo, ¿no? Entonces eso pensarlo, regularlo, que lo mismo de todos los años, ¿no? Que no nos quede al final todo junto, al final del bimestre o del cuatrimestre. Volvemos sin burbujas, gracias a Dios, como decíamos, sin recreos escalonados, se mantendrá el uso de barbijos, la ventilación, ¿no? Eso tenerlo en cuenta para cuidarnos también entre todos y aprovechar al máximo las clases, porque bueno, que se enferma son unos días que, ¿no? Además de las consecuencias o de lo que pueda significar. Entonces eso se mantiene, pero todo el resto volvemos al horario normal. También está publicado. Si Dios quiere, después ya comparto los horarios, falta alguna que otra cosa terminar esta semana, pero en líneas generales lo tenemos. Bueno, como volvemos a la normalidad, tendremos Dios mediante, porque esto cada día tiene su afán, pero yo tengo toda la confianza de que podamos tener un año muy semejante al antes de la pandemia, ¿no? Tendremos armonías y retiros, ¿no? Al día de hoy ya se están programando, apenas tengamos las fechas precisas se las compartimos, porque también sabemos que el organizar el año, esas fechas son importantes. Lo mismo la confirmación en segundo año, que abarca toda una semana prácticamente, ¿no? Abocada a que las chicas se centren en su trabajo interior para recibir ese sacramento. Así que bueno, en cuanto a fechas eso. En cuanto a cuestiones prácticas, algunos por ahí ya estuvieron chusmeando, que armé unas unidades compartidas, ¿no? En el Drive, ¿no? En lugar de compartir simplemente los documentos, es como un espacio virtual en donde están todos los documentos propios de cada uno de los cursos, ¿no? Ahí ustedes entrando en sus correos, pueden encontrar las listas de las chicas, podemos subir los programas y las planificaciones, Dios mediante, por ahí ponemos ahí el parte, el libro de temas, todo lo que sea necesario, de modo tal de no estar enviando a cada rato los mails, sino que cada uno con sus tiempos los pueda manejar y organizarse y entrar y poder encontrar todo el material necesario a los efectos prácticos administrativos. Las heladoras están ya cargando los nuevos Classroom, hay bastante ya cargado, tiene un límite de trabajo por día, entonces hay veces que por ahí no llegan hasta el límite y siguen al siguiente, pero ya empiezan a tener en las clases 2022. No perdieron el 2021. Los Classroom 2021 ustedes los encuentran cada uno en su cuenta de correo electrónico del colegio en clases archivadas. Algunos preferirán armar nuevamente, o bueno, cambiar, algunos tomarán del año pasado. Cada uno en eso tiene la libertad
para trabajar como más le convenga, ¿no? Como más le sea práctico, ¿eh? Pero nos parece que también, bueno, dar un espacio a la comunicación y un lugar donde tengamos todo es cómodo, ¿eh? Dimos muchos pasos en cuanto a la tecnología, ¿no? Creo que más de lo que pensábamos cuando terminamos el 19, ¿no? Muchísimos más. Y bueno, creo que es algo bueno también seguir creciendo con sus limitaciones, por supuesto, con ir perfeccionándonos, ¿no? Y como decía recién Paola, o sea, el contacto personal nada lo reemplaza, ¿no? También entre nosotros. Entonces, iremos regulando, pero bueno, tener estos lugares para organizarnos también es práctico, ¿no? Los libros de temas, lo bueno es que pueden cortar y pegar, ¿no? Los que tienen los del año pasado también. Así que bueno, veamos siempre el lado positivo y animémonos, ¿no? A tener un lindo año. Yo creo que tenemos un gran desafío, ¿no? Nosotros tenemos un colegio en el que tenemos la dicha, el don, de realmente ser una familia, ¿eh? De trabajar en una situación de fraternidad. Sí, Sarita, gracias. De fraternidad respecto de las chicas entre nosotros, ¿no? Una familiaridad que hoy por hoy me animo a decir que no es tan común, ¿no? Así que bueno, aprovechémoslo, ¿no? Lo mismo con las chicas, si bien son adolescentes, creo que marcan una diferencia. Así que bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, preguntar, si no podríamos ir dando por terminado. Hay varios que... Sí, Adriana. Adriana y Estela. Estoy muy, muy participativa hoy. No, ¿sabes qué? No quiero confundirme. Vos hablaste de 2 cuatrimestres, ¿sí? Con evaluación numérica. Dijiste que el segundo cuatrimestre es la nota final, que tiene que ser 6. Pregunta, si en el primer cuatrimestre, ¿sí? Tiene un 5, por ejemplo, y en el segundo un 6, ¿es que alcanzó el nivel? Sí, porque se supone que la nota que vos pones al final, ¿no? Es porque tuviste instancias en las cuales pudiste comprobar que ese 5 fue aprobado, digamos. Exacto. Esos contenidos están aprendidos. Como que llegó, digamos, a ese nivel. No hay, digamos, promedio. No se promedian, sino que llegó al 6. La meta es llegar al 6 para aprobar. Eso, perfecto, eso, gracias Estela. Gracias. Estela Muelas que también tiene que partir. Y Estela Falco quería preguntar algo. Sí, hola, buen día, y buen día a Tere y bienvenida. No, te quería preguntar con respecto a los programas, ¿te acordás que el año pasado y el otro destacábamos a los contenidos que nos parecía que íbamos a llegar? Volvemos al 2019 con el programa completo, esa es mi pregunta. Sí, por supuesto. Este año va a ser ese el desafío también, ¿no? Que creo que tenemos que ir retomando la normalidad respecto a lo académico, ¿no? Con la ternura que nos decía recién Paola, con todas estas condiciones, pero el nivel en lo académico, el 2020, mejor olvidarlo, ¿no? De alguna manera, aunque hicieron de todo, pero creo que todos no queremos volver a eso, ¿no? Y el 2021 fue una instancia intermedia, porque por ahí nos olvidamos, pero la primera parte del año teníamos la mitad, no la mitad. Bueno, este año volvemos con todo, así que bueno, a las chicas les va a costar y a nosotros también. Entonces, pero tenemos que apuntar a eso, ¿no? A volver a que todos los contenidos se vayan dando. Por supuesto, después podemos tener alguna reunión de situaciones particulares, eso siempre ustedes saben que existe en el colegio, pero como línea general, volvemos al programa completo y a la totalidad de objetivos que tiene el colegio. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? Sari, ¿me olvidé de algo? ¿O algo para acotar? No sé si está detrás de la foto o no. Sí, Perdón, estoy muy a 4 manos con una situación en casa. No, seguro que no te olvidaste de nada, aunque lo estuve yendo y viniendo, así que no puedo decirlo, pero no, muchas gracias a todos por estar y gracias por el arranque. No se escuchó la segunda no se oyó, Sari. ¿No se oye? No, por eso me hizo perfecto. ¿No? Puede ser, a ver, espérate. No importa. Sí, se oye, Sari, se oye. Éramos nosotras, perdón. Ok.
No, que no estuve todo, así que no puedo decir si falta algo, pero seguro que no, va a estar todo bien. Gracias y bienvenidos a todos que arrancamos nuevamente. Sí, la vamos a re extrañar a Anita y le damos la súper bienvenida a la querida Tere. Así que bueno, nada, otro año lindo para arrancar. Igual no es la última vez que nos encontramos, así que todo lo que vaya surgiendo. Flor, ¿quieres preguntar algo? Dale. No, un comentario, más que nada, creo que en esto que vos decís, Marcela, de lo difícil de este año, de ir recuperando mucho de lo perdido, que no solamente es en los contenidos, ¿no? Que el gran desafío también es ir recuperando tantas cosas de esto, de lo presencial que perdimos, y uno se encuentra con que las chicas de tercer año no tienen las chicas de tercer año no van a ser las típicas de tercer año, donde hay ciertas cosas que ya las saben. Las de primer año, las de segundo año les habrá pasado a los profes el año pasado, uno dice, pero en primero ya a esta altura traen tal cosa de primaria, o sea, como ciertos hábitos y ciertas actitudes de trabajo han quedado aletargadas, ¿no? Entonces uno las ve como mucho más infantiles en un montón de cosas, o más adolescentes a las de tercer y cuarto, ¿no? Que eso también es difícil. Sobre todo, yo digo, el profesor que está acostumbrado a los de primer año, está acostumbrado a un perfil, el profesor que está acostumbrado a las chicas de cuarto y quinto, te llegan, te aviso, Miguel. No, digo esto, ¿no? Los profesores de cuarto y quinto que están acostumbradas a chicas que ya llegan con ciertos hábitos, bueno, esa es una de las cosas que también se perdió y es también un desafío importante de este año, creo. Sí, es un desafío este año, pero bueno, también confiemos en el tercer año, el tercer año actual es muy bueno, esperemos, no digo con esto que no pueda pasar, pero la verdad que son chicas muy buenas en todos los sentidos, así que pueden llegar a dar un salto. Y después también nos ha pasado que en vacaciones las chicas crecen mucho también, ¿no? Así que bueno, esperemos a recibirlas y nada, pongamos todo lo mejor e iremos supliendo esas cosas, ¿no? Que vayan apareciendo. Bueno, muchas gracias, buen comienzo a cada uno y ya nos estaremos encontrando más parcialmente. El 2 de marzo ya iniciamos full. Gracias a cada uno. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Luego. No, gracias. Chao a todos. Nos vemos en breve. Bueno. Gracias, pero mejor era